y eso se irá viendo en la medida que el mercado vaya determinando cuál es ese nivel de tasa de cambio y el gobierno determinando qué tanto puede afectar participar en ese mercado monetizando. Bueno, pues a propósito de eso, veo en el nuevo plan financiero del año 2010 que la apuesta de tasa de cambio para este año es 2.048 pesos. En el marco fiscal de mediano plazo estaba en 2.365. Esta menor perspectiva del precio del dólar se debe precisamente a esos dólares que piensan traer este año. Lo primero, Paola, es cuando hicimos el marco fiscal fue junio del año pasado. En ese momento todavía, incluso la tasa de cambio estaba en niveles importantes, por encima de los 2.300 como promedio en el primer semestre del año pasado. Y cuando se hacen esas estimaciones, se hacen a partir de un modelo de equilibrio general, donde hay incorporadas una serie de variables: las importaciones, el déficit en cuenta corriente, la posición de endeudamiento, precios de commodities, inflación externa, inflación interna, tasas de interés, un modelo de equilibrio general. Y ese modelo de equilibrio general pues determina cuál puede ser una tasa de cambio promedio basado en esos supuestos. Pero eso no quiere decir que necesariamente eso ocurra en la realidad. De hecho, es muy difícil predecir cuál va a ser el nivel efectivo de la tasa de cambio. Entonces, lo que nos daba en ese momento el modelo de equilibrio general en junio del año pasado, con las variables que se tenían, con el comportamiento proyectado de la economía, mostraba esa tasa de cambio de 2.350, que fue con la que incluso se elaboró el presupuesto. Hoy, después de ver lo que ha ocurrido y hecho los ajustes en ese mismo modelo de equilibrio, plantea una tasa de cambio muy inferior, y eso es lo que refleja ese supuesto macroeconómico. Pero es muy difícil saber efectivamente cuál va a ser el comportamiento de la tasa de cambio. Es una variable muy incierta, acá y en todos los mercados realmente. Otro supuesto macroeconómico de este nuevo plan financiero es la inflación, que la calculan en el 3%. Esto está en el rango inferior de la meta misma del Banco de la República, que dice que puede estar entre 3 y 4. 2 y 4, sí. Entre 2 y 4. Sí, pero hay una cosa que es de tipo legal. No, el Banco de la República define un rango meta, un rango, pero define una meta puntual. Y nosotros estamos obligados a trabajar con la meta puntual. Si el Banco de la República dice la meta va a ser entre el 2 y 4, pero el promedio es 3%, con ese 3, por ejemplo, es que se inducen las negociaciones laborales, con ese 3 se tienen que construir todas estas premisas, y lo que estamos haciendo es recoger esa decisión de la Junta del Banco e incorporarla en las premisas macroeconómicas. Veía las últimas encuestas entre analistas y creen que la inflación este año va a terminar más hacia el 4. Pues digamos que el Banco de la República en sus escenarios ha considerado el efecto del fenómeno del Niño, y de hecho tiene previsto una inflación anualizada creciendo, entiendo que hasta el mes de junio de este año, pero luego hay un retroceso de esa inflación para llegar a los niveles que estamos proponiendo, y creo que hay un aspecto adicional que es importante para uno mirar si se puede cumplir o no esa meta de inflación, y es que de todos modos el crecimiento de la economía es bajo y la brecha del producto sigue siendo negativa. Entonces no hay unas presiones por el lado de la demanda o de un fuerte crecimiento económico que permitan pensar que no se pueda lograr un comportamiento favorable a la inflación. Lo único es el efecto del fenómeno del Niño, pero ya está incorporado en las premisas cuando la Junta del Banco definió ese rango meta, y creemos que las condiciones, pues hasta que el banco no evalúe algo diferente, se mantienen. Ministro, ¿no le preocupa la presión al alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República, claro, y a la vez la presión de la tasa de cambio a la baja? A ver, la tasa de intereses lo referencia mucho con lo que le dije en la respuesta anterior. Si hay una brecha negativa, no hay una presión de demanda, no hay una presión de un crecimiento fuerte de la economía, realmente no hay un argumento para uno pensar que las tasas de interés puedan tener una variación importante, por lo menos en este primer semestre. Si la inflación sube en un momento dado, como está previsto por efecto del climático, del fenómeno del Niño, pues es muy difícil tener una respuesta en términos de tasa de interés, porque la economía está creciendo a un nivel lento, bajo, y no está generando ninguna presión en ese sentido en materia de crecimiento de demanda privada o un crecimiento en materia de demanda para justificar un incremento en los precios. Creo que ese es un elemento esencial para diferenciar. Y en el tema de tasa de cambio, pues yo creo que hay que mirar, y lo importante es cuál es el índice de tasa de cambio real, cuál es ese nivel de tasa de cambio que en las condiciones actuales garantiza un equilibrio
macroeconómico y una competitividad para el país. Y cuando uno mira los niveles entre 2000 en los que está actualmente, ahí hay un rango que medido los índices de tasa de cambio real muestran que hay una tasa de cambio que se mueve más hacia un concepto de equilibrio. Y es muy importante tener en cuenta que la razón de eso es que la economía también ha tenido un proceso de reducción de costos importante. Una menor inflación significa menores costos en la economía, y menores tasas de interés significan menores costos en la economía, y eso juega a favor de una tasa de cambio menor como una tasa de cambio de equilibrio, y me parece que bajo esa perspectiva tiene que uno ver el comportamiento del mercado cambiario y el comportamiento de las tasas de interés. Ministro, ¿cuánto nos va a valer este año el subsidio a la gasolina? Pues, Paola, no puede ser más de lo que tenemos acumulado en el Fondo de Estabilización de Precios. Nosotros acumulamos el año pasado una cifra de 1.1 billones, y ese es el recurso que tendríamos para atender el componente del subsidio. Es muy importante no alejarse de esa senda, y por eso hemos tenido que hacer aumentos, uno el año pasado y este año también hubo que hacer otro a principios de año. Las cifras fiscales y el avance en materia fiscal implica que no es posible, con cargo a fondos del Gobierno Nacional Central, subsidiar los precios de los combustibles. Eso creemos que es una página que ya pasamos. Nos costó muchísimo el año pasado. El año pasado giramos casi 5 billones del presupuesto para poder pagar las deudas que generaron los subsidios del año 2008. Luego, lo que tenemos es lo que se había ahorrado en el fondo, y por eso hay que tener un manejo muy adecuado para que ese fondo dure lo máximo posible dentro de una senda de precios que consulte pues la realidad de los mercados externos. Pero lo más seguro es que se sigan incrementando los precios. Pues digamos que hoy el panorama con precios del petróleo, como se ha visto en los últimos días y en el inicio de este año, es esa. Y eso significaría en un momento dado que hay que estar revisando el tema de los precios de la gasolina y de la CPM, y ese será un motivo de discusión pues permanente cada mes, como siempre lo es al interior del gobierno. Ministro, déficit del Gobierno Nacional Central, 4.1%. Es el año 2009. El año 2009. ¿Para este año? 4.5. ¿Le preocupa? No, yo creo que ahí hay una certeza para los mercados porque habíamos proyectado 4.3. El hecho de pasar de 4.3 a 4.5 fundamentalmente es porque el PIB nominal fue revisado por el DANE en el tercer trimestre del año pasado, y eso disminuye la base y se mantiene el mismo nivel de déficit en pesos, por lo tanto aumenta de 4.3 a 4.5. No creo que sea una señal que comprometa la sostenibilidad, y por eso el esfuerzo del gobierno, ante una realidad de que tenemos menores ingresos, pues aplacemos, para no deteriorar la posición fiscal que habíamos comprometido en este periodo de transición. Es que 2009 y 2010 son muy difíciles, porque son los 2 años donde se materializa el efecto del choque externo, y son los 2 años que tenemos que tener más capacidad para resistir en el diseño de la política fiscal sin deteriorar las condiciones de sostenibilidad de mediano plazo. Ministro, es que mientras los ingresos caen de 77 a 74 billones, creo, los gastos, esos 98 billones de pesos de gasto, son casi que inflexibles, la mayoría crecientes, ¿no? Salud, defensa. Claro, Colombia en eso es cierto, tenemos una rigidez de gasto, pero lo otro es que la economía no puede tampoco verse impactada con una restricción de la inversión y el gasto público, porque el 2009, el crecimiento positivo que podamos tener en el 2009, la clave fue el crecimiento de la demanda pública. La demanda pública está creciendo en el 2009 por encima del 7%. Entonces, cuando en un choque externo como el que hemos vivido se contrae la demanda privada, ¿cuál debe ser el elemento para neutralizar un deterioro de la economía? La demanda pública. Y de ahí la importancia del gobierno de tener capacidad de mantener un nivel de gasto financiable sin deteriorar las condiciones de sostenibilidad de la deuda. Y ese es el desafío que tiene el gobierno para decir cuánto es el nivel de déficit que es financiable y no afecta las condiciones financieras del mercado. Pero la economía necesita esa inversión pública para evitar un deterioro